María es la siempre virgen, virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué significa esto? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? En este episodio hablaremos sobre el segundo dogma mariano, el dogma de la virginidad perpetua de María. Además, contestaremos a esas personas que niegan esta verdad de fe, diciendo, por ejemplo, que María tuvo más hijos después de Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio del programa de Mariología de los podcasts de los hermanos misioneros de la Misión Gran Río. Continuando un poco con el episodio anterior, hoy vamos a hablar del segundo dogma mariano, la virginidad perpetua de María. En el episodio anterior veíamos el primer dogma, que es el dogma de la maternidad divina de María. Si no lo han visto, les invitamos a que puedan buscar el anterior podcast para que podamos ahora escuchar este en continuación con el anterior. Vamos a comenzar entonces. La Iglesia nos enseña que la virginidad de María es perpetua, es decir, abarca 3 momentos: antes, durante y después del parto. Vamos a ver entonces en este primer segmento estos 3 momentos clave. Comenzamos entonces primero antes del parto. María, como sabemos, como es nuestra fe y nosotros mismos lo rezamos en el credo, concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, es decir, sin intervención de varón. Muchos teólogos coinciden también en afirmar que María había hecho votos de virginidad siendo niña. Por ejemplo, San Gregorio de Niza, que es un gran padre de la Iglesia, hablando de esto, dice que la pregunta que María hace al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón?, tiene que ver justamente con esto, con este voto que María hizo de virginidad. Es como si María preguntara, ¿cómo puedo yo quedar embarazada sin romper mi voto? ¿Acaso Dios me pide que rompa esta alianza? Y bueno, y en sí, todos los padres de la Iglesia aceptaban esta doctrina de que María había hecho votos de virginidad. Incluso San Agustín menciona no tanto la palabra voto, sino la palabra propósito. San Agustín dice que María había hecho el propósito de permanecer virgen toda su vida. Vamos ahora al segundo momento clave. María, como dijimos antes, fue virgen antes del parto. Y el segundo momento clave, María es virgen en el parto. Vamos a explicar un poquito esto. San Bernardo, un gran mariólogo, dice así textual: el nacimiento de Jesús no lesionó la integridad virginal de su madre. Fue un parto milagroso que manifestó la divinidad del Hijo. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, el nacimiento de Jesús fue misterioso, fue distinto al nacimiento de todos los seres humanos. Un sacerdote decía, para explicar esto, que Jesús del vientre de María pasó a las manos de María. Y San Efrén también comenta y explica de esta manera: ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu se convirtiera en mujer de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera maldición? Una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Es interesante esta comparación que hace San Efrén, porque el hecho de dar a luz a los hijos por medio del dolor era una maldición a Eva por su pecado. Y María no tenía pecado, entonces ella no tenía por qué sufrir esta consecuencia del castigo de Eva. Vamos ahora al tercer punto, al tercer momento clave de la virginidad de María. María fue virgen después del parto, es decir, María permaneció virgen por el resto de su vida, porque, como dijimos, estaba consagrada totalmente a Dios. Esta parte del dogma fue la más atacada, especialmente por nuestros hermanos separados, por los protestantes. Y no solo por ellos, también había un grupo en la antigüedad llamado antidicomarianitas, o, para decirlo más fácil, antimarianitas o antimarianos, que ellos decían, ¿no?, que María había tenido más hijos con José luego del nacimiento de Jesús. Este grupo de personas existió entre el año 200 al año 400 después de Cristo, o sea, hace mucho tiempo en la antigüedad. Fue una herejía que fue combatida ya hace muchos años. Y esta confusión se debe a que hay muchas citas bíblicas donde se menciona que Jesús tuvo hermanos, y eso genera un poco la controversia. Una de estas citas, para que después ustedes la busquen, es Mateo 13:55, Marcos 3:31 al 35, Juan 7 del 3 al 5, Hechos de los Apóstoles 1:14, Gálatas 1:19 y Hechos 12:17. En todas estas citas se menciona algo así como: ahí está tu madre y tus hermanos esperándote, o ¿no es este acaso el hijo del carpintero? ¿Su madre no es acaso María y sus hermanos no viven entre nosotros?
después Jesús cuando resucita le dice a María Magdalena, ve a decirle a mis hermanos. Bueno, estas citas un poco hacen confundir y hacen que muchas personas se pregunten si María tuvo más hijos luego de Jesús. Vamos a responder a esto de manera sencilla. En primer punto, en ningún momento de las Sagradas Escrituras se dice que María tuvo más hijos. Y esto no es un dato menor, porque no habría motivo para ocultar un hijo de María si es que María hubiera tenido otros. Y justamente cuando se habla de Jesús en referencia a María, se dice Jesús de Nazaret, el hijo de María. El hijo de María, no se dice uno de los hijos de María. Y tampoco en la Biblia dice el hijo mayor de María. Simplemente cuando se lo menciona a Jesús dicen el hijo de María. Y si queremos buscar algún autor o algún teólogo que haya dicho algo en referencia a esto, podemos encontrar justamente a Martín Lutero. Martín Lutero, el padre del protestantismo, fue aquel que generó ese gran cisma en la iglesia. Él mismo dice en una homilía que dio el 24 de diciembre del año 1540, cuando la Biblia utiliza la palabra hermanos, aquí quiere decir primos, dado que los judíos y las Sagradas Escrituras llamaban a todos los primos hermanos. Bueno, el mismo Martín Lutero, el mismo padre de los protestantes, dice que María fue virgen antes, durante y después del parto, y responde a estas citas bíblicas diciendo que hermanos significa primos. Vamos al tercer punto entonces para responder a esta inquietud. Si María hubiese tenido más hijos, no tendría sentido que Jesús en la cruz, por ejemplo, le haya dicho a San Juan que la tome como madre, que la cuide, que no la deje sola. Sabemos que en aquella época una madre viuda y sin hijos era considerada olvidada por Dios, porque no tenía ningún varón que la sostenga, ningún varón que trabaje, que la cuide, que le dé lo necesario para comer, para vestirse, etc. María quedaba sola cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Entonces él le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. En otras palabras, Juan, encárgate y cuida a mi madre. Sería un sinsentido que Jesús haya hecho esto si María hubiera tenido más hijos. Bueno, hay más argumentos, pero creo que con esto es suficiente. Y además, ustedes pueden encontrar un montón de personas que debaten, que hablan sobre este tema, que es bueno que ustedes lo puedan buscar para que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Vamos a pasar entonces a este segundo segmento en el cual daremos este significado teológico y espiritual de este dogma para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros que María fue siempre virgen? ¿Qué enseñanza nos trae? Para comenzar, es importante aclarar que esta virginidad perpetua de María no es solamente, digamos, un hecho corporal, un hecho biológico, sino que es algo más profundo. Es una señal de entrega total a la voluntad de Dios. San Bernardo de Claraval dice: su virginidad física es ícono de su pureza espiritual y su corazón indiviso totalmente dedicado a Dios. Es decir, no es una virginidad solamente de cuerpo, sino es una virginidad de mente, alma y cuerpo. Hay un teólogo brasileño llamado José Rocha de Holanda Cavalcanti que él da esta diferencia entre virginidad del alma y virginidad del cuerpo, explicando cada una. Cuando habla de virginidad del alma, dice que es la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios y apartar todo lo que atente contra la castidad perfecta. Presupone la integridad física y la determinación voluntaria de conservar siempre esta integridad. Y la virginidad del cuerpo se refiere a la materialidad. Esta integridad inviolada es el elemento material de la virginidad, pero no debe ser considerado secundario, sino que es elemento esencial e imprescindible. En otras palabras, cuando uno habla de virginidad no se refiere solamente en materia sexual, ¿no? Uno puede pensar que se refiere solo a eso, pero aquí lo que nos dice este teólogo brasileño y lo que nos dice también San Bernardo y la tradición de la Iglesia es que la virginidad es más profundo, es una decisión de pertenecer únicamente a Dios. Vamos a ver un poquito esto de la virginidad del alma, para que nos enseñe un poco a nosotros cómo poder practicarla, cómo nosotros poder imitar a nuestra madre. ¿Qué significa la virginidad del alma o la pureza del alma? Significa que nuestra mente y nuestro corazón esté solo para Dios. Significa quitar todas aquellas cosas que son incompatibles con Dios, tanto de la mente como del corazón. Entonces podemos nosotros hacernos estas preguntas: ¿cuáles son aquellas cosas que están en mi vida y que son incompatibles con Dios? Y entonces llevo ahí una suerte de doble vida. Podemos preguntarnos: ¿qué música escuchamos? ¿Qué películas vemos?
¿Qué series, por ejemplo, vemos? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Qué amigos tenemos? ¿A qué lugares nosotros frecuentamos? ¿Hay cosas que son incompatibles con Dios? ¿Estas cosas nos llevan al pecado? Bueno, tenemos que ir poco a poco deshaciéndonos de estas cosas que son incompatibles con Dios, hasta llegar a ser puros de alma, vaciarnos del mundo, como diría algún santo, vaciarnos del mundo para llenarnos de Dios. Este no es otro que el camino a la felicidad. San Agustín mismo dice: nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. El hombre que poco a poco se va vaciando de esas cosas mundanas, esas cosas que nos dejan vacíos, se va llenando de Dios, y al llenarse de Dios, poco a poco va encontrando la felicidad. Porque nosotros hemos sido hechos para Dios. Como dice San Agustín, vamos a estar inquietos, vamos a estar molestos, vamos a estar tristes, vamos a estar mal, hasta que no descansemos en Él, hasta que no encontremos en Él nuestra felicidad. Pidámosle entonces a nuestra Madre que nos ayude a desprendernos de estas cosas, que no tienen que ver con Dios, que nos ayude, que nos muestre cuál es el camino. Porque de eso se trata de vivir en esta tierra como vamos a vivir en el cielo, vivir en esta tierra llenos de Dios, porque en el cielo la felicidad va a ser estar llenos de Dios, estar frente a Dios con Él. María esto lo entendió, María comprendió el secreto de la felicidad, y por eso desde muy chiquita hizo este voto de pertenecer únicamente a Dios, y que nada perturbe esta relación que ella tenía con Dios. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio en el cual hemos hablado sobre el segundo dogma, la virginidad perpetua de María. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te proteja y que acercarte a María te haga cada vez más feliz. Te enseñe nuestra Madre el camino más corto para llegar al cielo.